lo que se vio hasta ahora y sin caer en una cuestión psicológica, vos ves en Sergio Massa, y esto es por fuera de su posicionamiento político, vos ves en Sergio Massa una persona que sabe mantener el equilibrio. Lo viste en la discusión, Sí, por ejemplo, claro. con Majul, Sí, por la entrevista supuesto. con Majul. Sin duda. El tipo sabe parar, decir, Sin duda. tranquilízate, preguntame, yo te respondo, pero no me interrumpas, ¿para qué me invitaste? Puede mantener el equilibrio ante la presión. Lo que El está otro claro no. es que Milei ante la presión es No un aguanta. acertijo. Y la frustración. La tensión Claro. y la frustración. Ambas cosas, ¿no? Que son Por eso salió lo corriendo que, a llamar a lo que Macri, casi ¿eh? le podemos garantizar a cualquier presidente argentino, va a tener a raudales. Tensión Sí. y frustración. Bueno, es que es esto. pero, Lo que más... pero este muchacho no Bueno, sé para qué quiere hoy ser lo presidente. hablamos, hoy lo hablamos en la radio, esto de, uno sabe que el poder tensiona, que el poder perturba, Sí. que el poder incomoda y que el poder ejerce una presión psíquica y corporal muy fuerte. Tremenda. Tenés que tomar decisiones todo el tiempo. Y no es que tenés una confrontación que la contamos de los medios, tenés decenas por día. Bueno, Es muy ante bravo. eso, ¿cuánta capacidad realmente tiene para enfrentarlo? No sé. Va a estar apasionante, señor. Bueno. Lo dejo, Nos vemos arranque mañana, con nos todo. vemos. Sí, Hoy yo es el martes, ¿no? martes. Sí, yo Recién. estoy perdidísimo. Así que nos queda mucho. Vamos. Si Dios quiere. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. ¿De cuántos lugares más podemos analizar lo que está en disputa en este balotaje? ¿Cuánto más de lo que ya hemos dicho? No solamente nosotros desde aquí, muchísimos medios, que estamos tratando de descifrar a Milei, pero también, sobre todo, tratar de que entendamos colectivamente que aquí lo que se pone en juego es un modelo de país frente a un modelo de colonia. Y esta es la discusión central. Particularmente, ya lo he expresado, no creo en esto que existan dos modelos de país. Hay un modelo de país con avances, con retrocesos, con cuestiones más perfectibles que otras, y hay un modelo de colonia que tiene que ver, entre otras cosas, con un sometimiento. Pero lo reflexionamos, si quieren, después de la presentación. Bienvenidos, buenas noches. Esto es Sin Lugar para los Débiles. A ver, cuando discutimos los modelos de país, o este modelo de país y un modelo de colonia, lo hacemos por lo general en términos económicos. Y por supuesto que la economía define a una sociedad, la economía define los vínculos que tenga esa sociedad. La economía casi que nos define qué tipo de sociedad tenemos, no solamente en términos económicos, a partir de lo económico, en términos humanos. Y si se quiere, debiéramos darlo vuelta y pensar que es lo humano, esas actitudes individuales y colectivas, esas decisiones en pos del bien común, las que determinan una economía que precisamente cuide lo humano. Yo pensaba hoy en palabras que desnudan una política, en muchas palabras que desnudan distintas políticas, para, si se quiere, contarnos y reflexionar de otra manera lo que está en juego. Y casi que aquí se rompe con la discusión en términos de si es opinable o no. Si yo les pregunto, de un lado, lo que sintetiza hoy Unión por la Patria, la candidatura de Sergio Massa, ese modelo de país, de un lado está la palabra inclusión. ¿Por qué? Porque se buscan, y se vieron, se buscan políticas económicas que busquen incluir. Es una palabra central en la democracia, la palabra oportunidad, la palabra inclusión. Sentirte parte, pero no por el deseo de ser aquello que en el fondo no fuiste y difícilmente serás, sino esa inclusión que nace de los derechos que nos garantiza nuestra Constitución. Sentirnos que estamos incluidos en las políticas laborales, que estamos incluidos en las políticas de salud, que estamos incluidos en las políticas educativas, que estamos incluidos en el crecimiento de nuestro país. No hay duda que la palabra inclusión está del lado de Unión por la Patria y de lo que sintetiza Sergio Massa. Como tampoco hay duda que en la palabra soledad del mercado o en la palabra individualismo está parada del otro lado y rompe con la inclusión. ¿Por qué? Porque si yo pienso en que quiero un modelo inclusivo, inevitablemente tengo que pensar en el otro y en la otra. No tengo opción. ¿Incluir a quiénes? ¿A mí mismo, únicamente a mí, a mi entorno? No. Incluir a una sociedad que cuanto más derechos tenga, más paz social construirá. Y del otro lado, ese individualismo tan exacerbado que no piensa que hay un otro que necesita, que no piensa que hay un otro que debe gozar y usufructuar los mismos derechos que lo puede hacer uno.
Aquí hay dos discusiones centrales. Si queremos de verdad un país inclusivo o queremos un país donde cada uno haga lo que puede frente a un mercado que te va a regular en función no de lo que sos, sino de lo que tenés. Aquí hay una discusión. Entonces, si hay alguien que cree que se puede leer la política de este presente pensando únicamente en su realidad, humildemente les digo que puede que estén equivocados. Casi les diría que están equivocados. Porque no hay camino posible desde la individualidad. Es un momento muy difícil en lo económico, todo el mundo lo sabe. Es un momento en donde muchísimas familias argentinas, sin duda la mitad de los argentinos y argentinas les cuesta llegar a fin de mes. O algunos a mitad de mes. Nadie niega esa realidad. Lo que está claro es que hay un punto, y ustedes me dirán, abro un paréntesis, es fácil decirlo, Fernando, pero es muy difícil vivirlo. Tienen razón, cierro paréntesis. Sin embargo, digo, hay un punto que aunque en ese mismo lugar de marginalidad a los que nos empujó un modelo y que tienen responsables y que fue Mauricio Macri y que fue la incapacidad o la falta de decisión de gran parte de este gobierno en los primeros 3 años, les digo que la única manera de salir de esa lógica es entendiendo que pese a la individualidad dolorosa que se esté viviendo, hay que salir de ese lugar para pensar en la construcción colectiva y en ese voto que nos incluya a todos. Nadie saldrá de la pobreza si no hay una política de Estado que distribuya la riqueza. No es verdad lo que dicen ni Milei, ni la nefasta de Villarroel, ni todo el club de amigos que tienen alrededor que le van a durar lo que dure el balotaje. No es cierto que van a salir a partir de lo individual y de lo propio y de lo meritocrático. Pero hay varias palabras que se ponen de un lado frente al otro. Y del lado del campo nacional y popular está, por historia, por testimonio, la palabra industria. Y allí fue Sergio Massa con algunas políticas y prometiendo que va a potenciar la industria. Y del otro lado hay ni más ni menos que seamos un país que apenas produce materia prima y que el producto final lo hagan en otro lado y después se lo compramos. Cuando la industria y nuestras fábricas se cerraron en el menemismo durante el gobierno de Macri, la Argentina se cayó a pedazos. La mesa familiar se fracturó. El conflicto social volvió a las calles. Si no hay industria, no hay capacidad de crecer en nuestro país. Y frente a esto, ¿qué hay? ¿Lo escucharon a Milei hablar de industria? ¿No recordamos lo que hizo Macri a partir del tarifazo y a partir de liberar todo tipo de importación que destruyó nuestra producción nacional? Estas son las discusiones, se sintetizan en palabras, pero estas son las discusiones. Entonces, si laburás en una fábrica y lo que te pagan es una miseria, bueno, vale, hay que dar la pelea, hay que dar la lucha, no hay que callarse, ni frente a Massa, ni frente a Alberto, ni frente a Cristina, ni frente a nadie, a nadie. Ahora bien, podemos trabajar colectivamente en la idea que para que ese salario mejore, no podemos votar a quien propone una reforma laboral que lo que busca es recortar más derechos. No solamente entonces tendrás un salario bajo, sino que además menos derechos. Fernando, para un poco de tirar miedo, no es miedo, lo hicieron cuando gobernaron y lo van a volver a hacer porque Milei es un bufón que cada vez está más envejecido. Es un arlequín que ya tiene caído su bonete y que ya es torpe al saltar y al intentar hacer gracia. Y el que va a gobernar es Mauricio Macri. Y el que le pidió la mesa judicial fue Mauricio Macri y su ministerio. Y el que le pone el ministro de Economía es Mauricio Macri. Y a la Argentina de Macri ya le dijimos que no. No nos pueden poner un personaje atractivo para algunos y con eso creer la palabra cambio. Y aquí tomo otra palabra porque se la arrebataron. Ellos son el cambio. No. Nunca. Nunca fueron un cambio para bien. Nunca lo fueron. Repasen. Anoten. Vayan a buscar. Quieren en Google, quieren en los libros, quieren preguntarle a los que vivieron otras épocas. Díganme cuándo. Gobernó la derecha, prometió cambio y mejoramos nuestra vida. Nunca en la historia. Nunca. Los que hemos cambiado la realidad efectiva de los argentinos y las argentinas ha sido el campo nacional y popular, ha sido el peronismo.
Hay palabras, insisto, que se ponen en juego, que no quedan en un manual, que no quedan en un diccionario, que se ven en la calle. De un lado está la palabra unidad, la expresa Sergio Massa, convocar a la unidad nacional. Será toda una discusión luego de fondo conceptual, todos, con quiénes, cómo, hacia dónde, bárbaro. Ahora, lo que está claro es que del otro lado no hay un matiz frente a eso. Del otro lado hay una fragmentación, que yo les digo para los que estaban asustados de la grieta, que no vimos nada. Macri, su persecución política, su discriminación, su disparar por la espalda, todo lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri, va a empezar a ser chiquito al lado de lo que puede ser Milei. Hoy repasábamos en la radio a la tarde un tuit de Victoria Villarruel, de julio del 2015, que hablaba sobre la insulina, sobre aquellas personas que son diabéticos o diabéticas que necesitan de la insulina. Y ella decía que el precio de la insulina tiene que subir lo que tenga que subir. Y decía claramente que lo podía comprar bien, y si no, tenía que ver qué hacía. Y pone abajo, lo lamento por los que necesitan la insulina y son diabéticos. ¿De verdad que queremos que alguien con esa insensibilidad gobierne la Argentina? Porque Victoria Villarroel no es una arlequina, ¿eh? El arlequín es Milei. Victoria Villarroel tiene una porción de representatividad de un poder que ya también dijimos basta. No me quiero extender. Digo, decenas de palabras que nos definen. Esta no es una elección que define solamente un modelo de país frente a un modelo de colonia. Es una elección que define qué entendemos de la vida, qué entendemos del otro y en qué sociedad queremos vivir. Si la violencia queremos que sea la regla, ya sabemos a dónde va el voto. Si queremos que la oportunidad, no estoy diciendo ninguna garantía, que la oportunidad sea la regla, ya sabemos dónde va el voto. Es tan fácil esta elección como dolorosa. Sigo confiando profundamente en el pueblo del cual uno es parte. Sigo confiando en que no va a entregar 40 años de democracia. Por más que del otro lado griten fraude, 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 fraude. Está bien. Que griten lo que quieran. ¿Esto cómo es? Ladran Sanchos, señal de que cabalgamos. De eso se trata. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles. Cuando ganaste las PASO, ¿Massa te llamó, te felicitó, te mandó algún mensaje? No. Nunca. Y si él gana, tú vas a asumir, más todavía si la elección es muy apretada y te gana por 200.000 votos, ¿tú vas a asumir que la elección fue limpia, transparente, confiable? Si no estamos en condiciones de cuidar los votos como corresponde, entonces no seríamos dignos ganadores. Las elecciones... O sea, si tengo que ir a resolver una elección en un escritorio, quiere decir que no lo hice bien. Entonces, ¿qué otras cosas puedo querer controlar? Eres muy competitivo. Pero, ¿las elecciones de octubre 22 fueron limpias, Javier? No. ¿Fue un fraude o hubo irregularidades? Hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado. ¿Quién controla el poder electoral? ¿Es independiente el poder electoral en la Argentina? No, está muy influenciado por el poder político. ¿Y cómo puedes defender? Ya saben bien esa de quien cuenta los votos es el que lo controla todo. Si el que cuenta los votos es la Cámpora y Máximo Kirchner, ¿cómo podemos aceptar de buena fe un resultado? No lo podés aceptar, pero el tema es, bueno, ¿qué otras alternativas tenés para jugar? Bueno, muy buenas noches. Usted es amigo de Bailey, ¿no? Yo soy amigo de los dos, sí. Sí, me parece, sí. Estoy tan contento de que usted hablaba de las palabras. Es tan lindo que hayamos podido sacar ese facho que teníamos adentro de nuestro placar fascista, digamos, que todo el mundo ahora diga las barbaridades más maravillosas sin ningún problema. Esto que citábamos hoy de Vicky Villarroel, la verdad que maravilloso, porque además termina el coso diciendo, no tengo lamento por los diabéticos, pero con la mía no. Eso, claro. Yo le pondría así un eso marquito. Decía.
Con la mía no, a lo Con la mejor después mía lo no. vamos a encontrar. Es terrible. Sí. Es terrible. Bueno, no soporto que usted arranque tan contento. Compañeros, compañeras, bienvenidos. ¿Cómo va? ¿Quién arranca? No, yo quiero sumarme una cosa que decías vos, en realidad, en términos de una contradicción electoral de acá a 2 semanas, que esto de la unidad nacional, planteado por Sergio Tomás, tiene que ver con pacificación también. Claro. Del otro lado, hay formas estrepitosas de violencia lingüística, simbólica, gestual, expresadas, recordemos, no hace mucho tiempo, en el acto de cierre de campaña de Javier Milei, el estallido de edificios y una convocatoria de alguna manera a la destrucción. Bueno, frente a la destrucción, creo que el pueblo argentino tiene la posibilidad de, con errores, con debates que vamos a tener, seguir construyendo. Frente a la destrucción, a la muerte, a la reivindicación de la dictadura, al egoísmo, a la falta de solidaridad, del otro lado, lo comunitario, la intención de seguir construyendo una nación para todos y todas, por fuera, obviamente, de un lenguaje como el de Milei, que es la forma más brutal de decir lo mismo que dijo Macri durante tantos años. Sí, un poco en repaso a lo que veíamos en la entrevista con Jaime Bailey. Lo más grave de todo esto es que el periodista le pregunta... ¿El periodista sería Jaime Bailey? Sí, Jaime Bailey. Sí. Sí, se supone que es el periodista. Le dice, ¿vas a aceptar el resultado? Como si eso fuera una pregunta tipo real. Digo, ¿vas a aceptar el resultado? Y dice, bueno, voy a ver, porque en definitiva no puedes aceptar ese resultado, pero no queda otra porque es esto en el marco del sistema electoral lo que tenemos. Ahora, la pregunta es un desastre, la respuesta ni que hablar, es un papelón tremendo. Y no solo eso, sino que, un poco también agarrándome de lo que decía recién Jorge, es violento, porque vos al decir esto estás generando una situación en la sociedad que después, ¿en qué desencadena? El día sábado veíamos algunas personas ya en Casa Rosada con carteles que decía no al fraude. Sí, ahora, después del 19 de noviembre, ellos están instalando esta idea constantemente porque no es solamente Javier Milei que lo repite, también hay gente de Juntos por el Cambio que está hablando de fraude. Digo, si lo dicen una y otra vez, ¿qué va a pasar con toda esa gente a la que se le mete en la cabeza la idea de fraude si no gana Milei, como que es lo que ellos quieren? Es que es el único relato que, si pierden, es el único relato que les queda ante la derrota. Bueno, siempre es el relato de la derecha, porque Sí, claro. el peronismo perdió las elecciones del año 2009, recordamos a Néstor Kirchner haciendo un acto multitudinario. Perdió Luder también, Bueno, en el 83. Mismo en el año 2015, o sea, siempre cuando la derecha pierde, lo primero que dice es, ojo que yo ya advertí el fraude. Claro. Mariano, ¿cómo va? Buenas noches. Me parece muy interesante de esta entrevista que por primera vez Milei parece más al centro que el entrevistador. Claro. Eso hay que destacárselo, Camilo Cienfuegos. evidentemente hay que destacárselo a Jaime Bailey. Y voy a coincidir por segunda vez, si se quiere, con Javier Milei en esta apertura, porque me voy a tomar de algo que dijo nuestro amigo Facherman en el arranque. Yo creo, honestamente, del mismo modo como lo ha dicho Milei, que él ya ganó. ¿En qué sentido lo voy a decir? Parafraseando, además, a Margarita Stolbizer, yo creo que cualquiera sea el resultado, hay un triunfo implícito de parte de Javier Milei, de parte del propio Mauricio Macri, que ahora termina aupándolo en la campaña, en el sentido de implantar una agenda distinta, correr los ejes de la discusión, ampliar los márgenes de lo posible, aquello que creíamos saldado en la Argentina, reabrirlo. Todos esos ítems que vuelven a estar en discusión en Argentina, que uno hasta podría decir, bueno, es bueno discutir todo. Sí, es bueno discutir todo en la medida que las discusiones son hacia adelante y no permanentemente retrocediendo en derechos, Claro, retrocediendo en agendas, retrocediendo... Bueno, desde ese punto de vista, yo creo que hay un triunfo de Javier Milei ya consagrado, lamentablemente. Y en vista de que todo indica, por lo menos en la foto de hoy, que el resultado va a ser ajustado, cualquiera sea este, e incluso si es que beneficia a Sergio Massa y a aquellos que creemos en una respuesta democrática e institucional a los dislates de esta campaña, creo que la principal tarea, desde mi punto de vista, más allá de resolver la inflación, la pobreza, los azotes más dramáticos de la desigualdad social que estamos viviendo, va a ser sanar esta democracia, sanar para todos aquellos que creemos en esas instituciones, creemos en la democracia y hacer que sea nuevamente una luz de esperanza para todas las grandes mayorías. No, bueno. ¿Qué tal, Fer?
Bueno, a ver, creo dos cosas. Respecto a la entrevista, me parece que siempre hay que tener en cuenta, sobre todo en el siglo XXI, que cuando la derecha agita la idea de fraude, después viene una acción violenta, ¿no? Es decir, si hacemos un repaso en América Latina, cuando a Evo Morales lo acusó de fraude, después fue una acción violenta. Cuando Bolsonaro acusó de fraude a Lula, después vino una acción muy violenta de querer ocupar la Casa de Gobierno. Incluso cuando el propio Trump acusó de fraude, después vino la famosa toma de Capitolio, ¿no? Entonces me preocupa que esto sea una antesala para después, será versión criolla, si está algún tipo de acciones o de acciones violentas, ¿no? Teniendo en cuenta que también en este país pasó Revolución Federal, empiezan a aparecer nuevos grupos de extrema derecha, ¿no? Digo, en una situación de mucha combustión social, eso es un peligro. Y lo segundo que me parece que hay que tener muy en cuenta, que creo que del lado de Unión por la Patria hay que evitar caer en cualquier tipo de triunfalismo, ¿no? Porque me parece que esta no es una elección ganable, pero que no está ganada para nada. Me parece que no hay que subestimar la alianza entre Macri y Milei, porque le está hablando un sector, más otros apoyos que puedan tener. Y me parece que en ese sentido, de alguna manera, el peor error que uno pueda tener es haber creído o creerse que es ganador ante la elección. Por eso creo que estos días van a ser decisivos al respecto. Bueno, hay antecedentes. Recién mencionaba Trump, ¿no? Y los vamos a ver, porque mejor que nada es escuchar a los mismos protagonistas, en este caso Donald Trump, hablando del fraude. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. This is an embarrassment to our country. Bueno, ahí estaba, ¿no? Y ahí, automáticamente, y también lo veíamos ahí en el informe, las imágenes de la toma del Capitolio, que ahora las vamos a repasar, porque esto es consecuencia directa de todos los meses anteriores a que todo lo que es el Partido Republicano, en el caso de Donald Trump, agitaban la idea de que si ganaba Biden era porque había un supuesto fraude. Ahora, esto terminó en una investigación de 18 meses, el comité que se conformó del Congreso termina de alguna manera diciendo que Trump había incitado a la violencia, no es que quedó en la nada, no es que no, y además hay una causa judicial, una de las 7 causas judiciales que tiene Donald Trump vinculado a obviamente este intento de terminar con la democracia. La otra se está sucediendo ahora por una estafa de $250.000 en Nueva York, pero estamos frente a personajes obviamente muy raros, muy sí, pero aparte lo particular era que Trump hablaba de que había fraude siendo gobierno, ¿no? Sí. Que algo similar a Bolsonaro. También. Porque esa lógica, ¿no? Porque es lo más increíble. Lo más increíble es que cuando vos sos gobierno, o me acuerdo, siempre se instaló la idea del fraude, no importaba quién gobernaba o quién dejaba de gobernar. Entonces digo, también, ahí están las imágenes. Sí, la toma del Capitolio. Bueno, que esto 6 de enero del 21. Yo no lo veo. Acá en la Argentina este tipo de cosas, ¿cuánto puede durar? Bueno, tampoco veíamos posible que se efectuara un atentado cara a cara a 5 centímetros del rostro. Retiro lo dicho. Yo no creo que veíamos posible un personaje como Milei, bueno, ¿no? Por eso yo decía, recién, no quiero citarme, pero decía, esta ampliación de los márgenes de lo posible, de lo decible, de lo ejecutable, es uno de los daños más grandes que le deja esta campaña electoral y la persistencia de Javier Milei como eje central de esta campaña electoral, independientemente del resultado. No estoy tan seguro que la respuesta de los autodenominados sectores nacionales y populares, el peronismo, la izquierda, la progresía, hayan estado a la altura de las circunstancias. Yo sé que los argumentos son, esto sucede en todo el mundo, pasó en Brasil, pasó en Estados Unidos, pero en Brasil y en Estados Unidos no existe el peronismo. Entonces, para mí es insuficiente la respuesta de, bueno, esto es un escenario internacional, no, yo no creo estamos sumidos en la misma ola. Sí. Yo no creo en esa teoría que Milei es parte de ese proceso internacional. No, yo creo que no. Porque para mí no tiene punto de comparación. Si lo rascamos mucho, no tiene punto de comparación. Bueno, ahí me atrevo a discrepar fuertemente. Venga. Obviamente es una orientación internacional que ni siquiera incluye solamente a Bolsonaro y a Trump. Tenemos en Europa a Le Pen, tenemos a Vox. De hecho, tiene una internacional de derecha, toda apoyando
en términos de dinero, de think tanks, de organizaciones y de ideología a Milei. Tenemos a Kast en Chile. Es decir, hay un movimiento internacional de reacción, palabra inventada en la Revolución Francesa, que reacciona frente a ¿qué? A un cambio del orden global. Están aterrorizados porque el unilateralismo de Estados Unidos, el poder omnímodo que tenía, empieza a resquebrajarse. Entonces aparecen estas reacciones fuertes en distintos países de derecha, conservadoras, también tienen que ver una cosa moralista, anti-misógina, homofóbica, etcétera, que construyen estos personajes y que obviamente los medios pagados por la derecha le dan lugar para catapultarse. ¿Nahuel? No, a ver, retomo un poco lo que dijo Mariano antes de esta idea de decir, bueno, igual Milei y Macri en un punto ya hubo un éxito porque fueron corriendo los límites. Yo creo que también la idea de gobierno de unidad nacional es una respuesta hacia eso, porque ganen o pierdan, en los próximos años va a haber una radicalización de las derechas en nuestro país. Es decir, el pacto Milei y Macri lo que hace es que vamos a encontrar una derecha aún más agresiva y más reaccionaria de la que vimos en estos años. Digo, por la propia lógica que fue tomando. Entonces eso me parece que cuando Sergio Massa habla de la idea de unidad nacional, también está hablando que la única manera que vos tenés contrarrestar frente a eso, o que eso no tenga calzo, o que eso no pueda expandirse, o que eso quede en una situación minoritaria, es a través de un gobierno más amplio. Y a mí me parece que viene un segundo desafío, que es cuál es el... ¿Qué sentido, qué políticas de Estado concreta va a tener ese gobierno de unidad nacional? Porque uno de los errores que hubo en el 2019 con Alberto fue hablar del acuerdo social, de algo tan amplio que terminó siendo abstracto. ¿Te acordás cuando se hablaba del acuerdo social, la mesa del hambre, el Consejo Económico y Social? Terminaron siendo cosas muy abstractas. Yo creo que lo inteligente sería que la idea de gobierno de unidad nacional tenga 10, 12 políticas concretas que hagan a la vida cotidiana de las personas. Yo pondría como matiz, Nahuel, no quiero monopolizar ni discutir mano a mano, pero me parece que esta idea de gobierno de unidad nacional como rejunte de expresiones anti-Milei para mostrar un bloque opositor a la extrema derecha, está por debajo de la idea de un gobierno, de un signo político que dé respuesta a las demandas. Sería mucho más básico, mucho más elemental conjurar la amenaza antidemocrática de la derecha con un gobierno que brinde respuestas, porque que Sergio Massa, en tono electoralista, y está clarísimo que lo hace en ese aspecto, y me parece totalmente lógico, diga, mi ministro de Economía va a ser de otra fuerza política, a mí por lo pronto me da la sensación de, bueno, no importa, no se coman el verso de la transformación del movimiento nacional y popular, de los derechos, etcétera, etcétera, porque de todos modos vamos a traer a alguien más conservador, vamos a traer a los mercados, etcétera, etcétera. Todas cosas que yo comprendo en el tono electoral, no quiero hacer nadie orina agua bendita y está clarísimo. No obstante, me parece que por encima del ropaje o la estructura que vos le puedas dar a un gobierno, sea con los protagonistas que fuese, me parece que es el sentido y el fondo y la respuesta que da a esas demandas, no contestadas. Yo creo que el posicionamiento de Sergio Massa en términos de la unidad nacional es para confrontar este odio, esta fragmentación que se propone del otro lado. Pero me parece que hay como instancias de discusión. Quiero decir, a mí también, a ver, yo lo tengo como pasos, ¿no? Como objetivos. Bueno, hay que ganar las elecciones, hay que poner un límite definitivo en términos, no sé si definitivo, hay que ponerle un límite al fascismo que sintetiza el espacio de Milei, y luego se abrirá la discusión de la unidad nacional. Por supuesto que yo creo que si vos tenés buenas políticas de Estado, la inversión debe ser la ecuación debe ser al revés, es a partir de esta definición de país, súmese el que quieran, y no vamos a llamarlos, que es lo que hizo Alberto, traigamos a todos y no tenemos bien claro para dónde vamos, pero vengan. Bueno, para mí es importante la definición. Ahora, después, también debo decir que Sergio Massa siempre creyó en esa lógica política de que todo vale uno para sumar. A mí me preocupó siempre, me sigue preocupando ahora, pero como estamos en tiempo de fingir demencia, fingimos demencia, que gane. Pero a mí la lógica de vengan todos, muchachos. No, pero no es que vengan todos, no, porque no es así, es el tema, ha mostrado una hoja de ruta en 2 meses. Massa ha dicho, bueno, vamos a tratar de trabajar por la producción en contra del rentismo y para eso, si es necesario, vamos a operar contra el dólar blue. Vamos a tratar de beneficiar a aquellos que han sufrido sobre todo. Eso es una hoja de ruta. Entonces el tema no es unidad nacional en vacío, es una unidad nacional para un modelo productivo que no sea neoliberal. Y eso supone trabajo versus rentismo, que es la contradicción fundamental en la Argentina de hoy. Si vos lográs
que este país crezca y haya laburo, etcétera, bueno, me parece que eso es una contradicción Bueno, clave. ahora volvemos. Dale. Está bien, porque me parece que hay que darle mucha vuelta a eso. Porque si mañana yo te tiro 2, 3 nombres del ministro de Economía... El tema no son los nombres, el tema son las políticas. Olvídate. No, bueno, los ok, no nombres. hay historia. Todo vale uno. No es que no hay historia, las personas son en las condiciones específicas en las cuales funcionan. Si yo te digo, yo soy el presidente y pongo un ministro de Economía y le digo, tenés que hacer eso, y lo hace, recordemos a Néstor. Entonces, ¿por qué no ¿Quiénes pones fueron los uno parecido a ministros? vos? Porque Néstor puso también ministro de Economía, incluso porque él era el ministro en última instancia. Vieron que siempre para salir de las discusiones ásperas lo nombran a Néstor. Y ahí te caen todo lo que te está bien. Bueno, ¿qué? Igual se supone que el ministro de Economía que elijan va a tener que responder a No, esa sí, no tengo duda de políticas eso. que se están planteando, esas plataformas que se estén Bueno, planteando. vamos a ver qué decía Milei a este joven periodista sobre Sergio Massa. ¿Massa es tu enemigo o tu adversario? ¿Cómo lo percibes? No, yo lo percibo como el enemigo. ¿Por qué? Porque él es la continuidad del modelo de la casta. Él es la mejor expresión de la casta. Si la casta son los políticos ladrones, ¿qué ladrones más grandes que los kirchneristas? Massa Ahora, es Venezuela, ¿no? Massa es Venezuela. La mejor muestra de ello fue lo que pasó días atrás, En la que nos quedamos sin combustible. De hecho, yo creo que en estos días el propio Sergio Massa hizo circular encuestas que nos muestran arriba para que la gente se relaje y no vaya a votar. Y de esa manera tener más chances de ganar. Ah, no lo había interpretado de esa manera. Porque son encuestadoras cercanas a él las que han dicho Milei está arriba 5 puntos. Bien, exacto. Bien, exacto. Es un vivo bárbaro este Es un muchacho. vivo bárbaro. Sí, escúchame, ¿podemos darle 2 minutos a este Baileys? Bailey, Jaime Vieron el Bailey. nivel de preguntas, son buenísimas. Massa, ¿es Venezuela? ¡Wow! Claro. A ver, Jugador de toda la cancha, Bailey, tira el centro y hace gol. pero aparte es un pro dictadura, defendió cada uno de los golpes a los gobiernos democráticos en América Latina, digamos, es este. Pero bueno, ahí está. Lo que pasa es que nosotros le dijimos a Bailey, mira, hasta que le reduzcamos un poco el clona, hablale vos y él repite. Porque la verdad es que, si ¿no viste que está como en cámara lenta? A lo que estaba la semana pasada, quedó como... Porque le estamos dando mucho, por miedo a que empiecen los gritos. Es esas tías que retoman tu última frase para arrancar la propia, Es un ¿viste? espanto. Sí, es sí, muy pero bueno. aparte con Hay una- todo un género de gente que agarra la última palabra, las 2 últimas palabras tuyas y reconstruyen su discurso a partir de eso. Tomo lo de Jorge, a ver también que reflexiona Ana al respecto. Digo, es cierto que lo importante de un liderazgo político, de un dirigente político, hombre o mujer, es darle solución y conducir un contexto determinado. Vos podés tener una historia política que uno lo vea que estuvo en la vereda de enfrente o caminando por el medio, y que en un momento, en un contexto determinado, entiende la necesidad de su pueblo, entiende las urgencias del presente y trabaja en ese sentido. Entonces encontrás que ahí hay un estadista. Okay. Eso, que entiendo que es un poco lo que decís, por lo menos desde mi punto de vista, eso no significa entonces que, señores, nadie tiene pasado. Y nadie defendió, y no lo digo por Massa, lo digo por todos. Es un Todos poco lo que tenemos decían pasado. los hermanos Ortega y Gasset, ¿no? No, Hasta que el no, hombre y ¿cómo? sus circunstancias. Claro. Es decir, el mismo, no, porque lo digo, por ejemplo, Bergoglio se convirtió en Francisco y me encanta a mí. No sé a los Pero demás. que le encanta a Facherman, usted me confunde. A mí me gusta, para Javier es el enviado del mal, pero bueno, ya te dije que hay que reducir el clon. Bueno, está bien, es un muy buen ejemplo. ¿Alcanza? ¿Sí? Lo veremos con esto se ve en la marcha. Yo creo que nosotros estamos frente a ¿Está bien? una contradicción terrible en la historia argentina. Nunca en estos 40 años hubo una elección de estas características, en donde de un lado está el fascismo y del otro lado está la democracia. La verdad que no, es la primera elección, porque hubo elecciones de diputadas, hubo elecciones que hubo derechas, etcétera, etcétera. Menem se sumó al neoliberalismo, pero esto, con un discurso de una violencia extrema, no lo hemos visto en 40 años de democracia, y con una candidata a vicepresidenta negacionista, que en realidad es la forma eufemística de reivindicar a los genocidas. No es que niega algo, sino que reivindica algo. Hoy se viralizó en redes sociales a un pibe que le preguntaban básicamente por todas las propuestas de Javier Milei.
Creo que te lo compartí. Sí, y terrible. él decía, no, yo no estoy a favor de lo de la venta de órganos, no estoy a favor de que eliminen la salud ni la educación pública, no estaba a favor de prácticamente nada de lo que es la plataforma de Javier Milei. Pero yo me puedo definir como un odiador serial al kirchnerismo, decía. Por eso es que en este caso voto a Javier Milei. O sea, digo, también cómo canalizaron ese odio en un representante que hoy en día es la propuesta política del balotaje a Sergio Massa. Digo, solamente es por odio que se moviliza toda esta gente. No hay algo que ahí básicamente lograron construir, dieron una batalla cultural tan grande que realmente ese caudal de votos que hoy en día tiene Javier Milei se representa en eso. Había una misma línea que la que tomó Trump, que había tomado también Bolsonaro en Brasil, ¿no? La lógica del fraude. Cuando ellos no ganan, salen con el mismo Bolsonaro discurso. más de una vez, en muchas de todas las veces que se presentó a algún cargo político, porque si bien siempre se habla de la casta política, bueno, muchos de esos cuando empiezas a rasgar las ollas, se presentaron a muchísimos cargos políticos. Bolsonaro hacía estas declaraciones en referencia al fraude cuando él no ganaba. Disso fortíssimo que algo aconteceu, que algo foi modificado na transmissão ou lá dentro, era que o acordo com esses hacks seria de desviar 12 milhões de votos do candidato Jair Bolsonaro. Sumir com 12 milhões de votos. Repito, não tenho provas e não sei se isso é verdade. Mas a história que estamos apurando é essa. Assim como eu não tenho como comprovar que houve fraude, ninguém também do outro lado tem como comprovar que não houve fraude. Eu digo, se eu não tiver menos de 60% dos votos, algo de anormal aconteceu no TSE. Bueno, ahí está, es la misma lógica. Pará, ¿no? ¿y en qué termina esto? Sí. La toma también del Congreso, las imágenes en Brasil que se vieron en enero de este año, esas imágenes de violencia, de interrupción violenta por parte de los seguidores de Bolsonaro al grito de fraude, al igual que en el Capitolio en Estados Unidos. Muy bien. Si alguno tenía alguna duda, la presencia del hijo de Bolsonaro en el búnker de campaña. Bueno, por eso. Bueno, eso le podría dar cierta Milei. lógica regional a esto. Yo insisto que Le Pen en Francia, hacías vos referencia, Jorge, tiene una historia, en su padre tiene una historia. Vox tiene una construcción política Milei bastante también. más seria. Milei también. Milei es la dictadura. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si es la misma pero no política era. de Martínez de Oz. Una cosa, es en la términos política. políticos sí, yo estoy diciendo en términos de construcción política en el tiempo. Es que Milei Vox llevó tiempo de construcción para ganar los espacios de poder que ganaron. Vox es el falangismo. Este hombre estalló en 2 años. Milei estalló como personalidad, pero expresa básicamente los mismos contenidos. Pero las personas... Todos se expresan, todos se pero expresan. claro, todos abrevan en algún lado y todos son el emergente de un proceso Sí, es social. lo que estamos diciendo. Pero la libertad avanza en términos de construcción de partido político con alcance nacional, con potencialidad electoral, etcétera, etcétera, es un fenómeno de hace no más de 2 años. Vox nació hace 8 años. Y es un desprendimiento del Partido Popular. Y nació de un día para 8 otro. años, mirá la diferencia, y todavía no se pudo imponer. Sin embargo, Javier Milei hoy está Puede ser competitivo a un Claro. paso de ser presidente con 2 Bueno, años. estamos al borde de la... Bueno, de si la- eso no es un de la fenómeno locura. saliente. Bueno, a ver, que nos salve el 9 de Nepal. No sé con qué va, pero espero que sea entretenido porque... Dale. Milei estuvo varias veces aquí, yo lo he entrevistado muy fuerte. Hola Javier, buenas noches, gracias por venir acá a tan pocos días de un momento crucial, ¿no? Algunas veces he inquietado. Me gustaría que me hagas una reflexión sobre el tema de la falta de nafta que está atravesando todo el país. Bueno, yo a veces tengo la costumbre, la mala costumbre de interrumpir. ¡No! ¡Manzana, da! Si Massa tiene tanto poder y tanta capacidad, ¿por qué no le pega un telefonazo al presidente YPF y dice, mete la nafta inmediatamente en las estaciones de servicio, que esto se soluciona en un minuto, en vez de amenazar a todas las petroleras con que si el martes no está la nafta, no vienen los barcos? Duplicaste la inflación desde que asumiste, triplicaste el precio del dólar, el salario de los argentinos, el informal, en el último año bajó el 40%, 100% de inflación, 140% de inflación anualizada, 100% el aumento. Ganás y asumís la presidencia. ¿Por qué terminaría siendo una fantasía lo que plantea Massa? ¿Porque el boleto del tren va a seguir siendo subsidiado o porque a medida que bajás los subsidios, la estabilidad hará crecer el salario
y le resultará más barato de verdad al que sube el colectivo o al tren. Hablar de una deuda de 45.000 millones de dólares, que está bien, es uno de los problemas. Suena a pero Macri. Pero ¿y por qué no es una autocrítica de todos estos datos que son de mala gestión? Muy bueno. Bueno, aquí también, cuando estábamos hablando de Milei, que si es una construcción de poco tiempo, casi instalada de las redes, es también el rol de los medios, ¿no? Y es el rol, insisto, en construir una figura política que me parece que ahora se les ha convertido en algo que se los puede devorar a sí mismo, ¿no? Entonces, hasta para este mismo sector comunicacional y de poder, Macri termina siendo un límite agradable para Milei. ¿Están de acuerdo? Bueno, es la llave para perforar una cantidad de obstáculos que tenía que parecían insalvables. Entre ellos, la fiscalización, vamos a lo más pedestre, la fiscalización, el ordenamiento, la logística de una campaña, evidentemente, aunque los resultados de las PASO fueron muy buenos para Milei, lucía caótica. A todas luces se lo veía caótico, la estructura de campaña, el desorden, la falta de una vocería autorizada. Bueno, todo eso es lo que viene a incorporar Mauricio Macri, por eso hay una potencia que o desdeñaba y, entre comillas, utilizo una mala imagen, moría con las botas puestas Javier Milei diciendo viva la libertad carajo, reviente la casta y los zurdos, y sacaba los votos que hubiera sacado, o incurría en esta alianza, seguramente espuria para muchos en términos de pureza ideológica y demás, pero que claramente lo puede poner en las puertas de la Casa Rosada. Sí, de hecho, en esta cuestión de lo que tiene que ver con el ordenamiento mediático, hasta hace unas semanas, cuando Javier Milei competía con Patricia Bullrich, los medios estaban, ya sabemos qué medios estaban con Patricia Bullrich, y con Javier Milei era el monstruo de las cavernas. Y ahora cambiaron, una vez que Macri dijo, miren que este también es mi candidato, porque básicamente lo apadrinó, si no es el que construyó absolutamente todo, a partir de eso, Milei vuelve a tener ahí como una lavada de imagen. Macri en los últimos días, no sé si vieron esa pastillita que está dando vuelta en redes sociales, donde él dice, nosotros cuando asumimos como gobierno tuvimos que ser graduales porque la economía no estaba tan mal, pero ahora como está todo estallado, hay un candidato como Javier Milei, entonces va a ser todo mucho más fácil. Eso te da a pensar también hasta qué punto no estuvo construido un personaje así, para en este momento de la economía venir y arrasar absolutamente con todo, porque de hecho Milei constantemente critica que Mauricio Macri, la crítica mayor que le hace es que fue gradualista y no fue por todo. Y la pregunta sigue siendo quién votó Macri, ¿no? Para que salga, opine, hable. Ahora vamos a ver las contradicciones de Milei, y también me quiero meter ahora en otros temas que tienen que ver con lo que está pasando en Gaza. Nahuel. No, a ver, sumar dos cosas muy breves. Yo le sumaría a esto también, por un lado, que Macri, el mayor aporte que le hace a su vez es volverlo un personaje digerible para un sector social importante, ¿no? Que no es menor. ¿No? Y la segundo, si se quiere y uno escarba un poco más, le da una cantidad de vínculos internacionales con peces gordos que Milei no los tenía, ¿no? Es decir, hay todo el sector del establishment, no solo local, sino de vínculos geopolíticos, que realmente ponen otro volumen a lo que puede ser su candidatura. Entonces me parece que esa alianza, de alguna manera, es una alianza fuerte, y sí creo que es una alianza que llegó para quedarse más allá de cómo sean los resultados electorales, ¿no? Muy bien. Antes de entrar en este tema, vamos a ver las contradicciones de Milei, que en algún punto ya están claras. El problema es si eso, como digo siempre, perfora a un sector de la sociedad que creyó en él en la primera etapa y sigue creyendo en esta segunda etapa. El mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios. Conmigo sigue la salud pública. El mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios. Conmigo sigue la educación pública. Bueno, en realidad el problema en sí misma es la democracia, ¿no? En el sentido de que las reglas de las mayorías no necesariamente, digamos, conducen a algo bueno. Bueno,
ahí está, insisto, ese Milei que cambia Sí. de discurso. Contradicciones tiene Sí. cientos de contradicciones. Lo importante de remarcar de este video es que una es en agosto de este año y la otra es de noviembre de este año. Digo, porque a veces No pasaron, encontramos claro. videos que son un poquito más viejos, de propuestas que tenía antes que ahora ya dicen no sostener. Pasaron 3 meses, antes de las PASO, después de las PASO, es otro Milei, en este caso concreto sobre la salud y la educación pública. Pasteurización, ¿no? Pasteurización Sí, claro. del candidato al uso y la necesidad del dueño de algunos medios, que se llama Mauricio Macri, que lo inventó y ahora quiere cooptarlo. Bien, para cerrar estos últimos minutos que nos quedan del programa, queremos poner, para que ustedes puedan ver lo que es un informe de la televisión De France 24, sí, sí. de France 24, sobre lo que está pasando entre Israel y el pueblo palestino. Todo esto comenzó por un ataque de Hamas, que tiene secuestradas a más de 200 personas de distintas nacionalidades, que, por supuesto, ataque que condenamos, abiertamente condenamos el accionar de Hamas y los crímenes que cometió Hamas. A partir de ahí, parece que el mundo ha justificado lo que yo, sin temor a equivocarme, denomino un genocidio. Esto está pasando, según el France 24, en Gaza. El 7 de octubre, Hamas llevó a cabo un mortífero ataque en Israel que acabó con la vida de al menos 1.400 personas. El grupo islamista capturó a unas 242 personas como rehenes. Comenzó entonces una nueva y brutal escalada de violencia sobre la sitiada Franja de Gaza. Las víctimas mortales del primer mes de guerra en Gaza, donde residen más de 2 millones de palestinos, son casi las mismas en número que han dejado casi 2 años de guerra en Ucrania. Un niño muere en Gaza cada 10 minutos. Naciones Unidas calificó el enclave como un cementerio de niños. Según la ONU, 1,5 millones de palestinos están desplazados de sus hogares. Más de 700.000 se refugian en las 149 instalaciones de la UNRWA, pero tampoco son lugares seguros. Al menos 88 trabajadores de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos han sido asesinados. Los proyectiles lanzados por Israel no distinguen tampoco a la prensa palestina. Al menos 32 periodistas han muerto cubriendo el conflicto. Bueno, información entonces de France 24. Jorge. No, simplemente frente a una situación tan trágica que implica sobre todo dolor y muerte de niños, pedir a las autoridades nacionales, regionales, etcétera, volver a exigir un cese inmediato del fuego, una tregua que permita el salvoconducto humanitario de los civiles y tratar de llegar a una conferencia internacional que le dé la soberanía a Palestina, porque ese es el verdadero problema institucional que ha generado este conflicto que ya lleva 7 décadas. Muchas gracias a todos y a vos y a todas. Y a todas. Porque era una sola. A todes, también podemos decir. También. ¿Te parece? Bueno, cómo no. Nos encontramos mañana, si nadie se aviva, aquí estamos a las 11. Chau.